Ya, chiquillos, comenzamos entonces. Recordar algunas cosas que nosotros estuvimos viendo antes de las fiestas patrias. ¿Se recuerdan qué fue o qué es lo que era? Estábamos viendo las funciones. Las funciones, ¿cierto? ¿Y qué es lo que era una función? ¿O cómo se escribía? ¿Qué se acuerdan ustedes de las funciones? Que La función la función se puede era, se puede representar en una ecuación. Ya era como una ecuación, ¿cierto? El señor Reynoso quería decir algo. que la función era que una ecuación que se ocupaban incógnitas y que una dependía de otra y teníamos que ver cuál dependía de qué. Exacto, era podemos decir entonces que era una relación entre dos variables, una variable X y una variable Y. Y nosotros todo esto lo podíamos representar, ¿cierto? Como una máquina o la configuración de una máquina que entraba un producto y nos salía otro producto. Y Nosotros ese producto era cualquier incógnita de X, ¿cierto? exacto, entraba una X y nos salía, ¿cierto? Una Y. Podíamos graficar las funciones de distintas formas. ¿Cuáles eran esas formas? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Que se podían graficar las funciones de varias formas. O Una sea, era con... ¿cómo se llama esta cosa, profe? El... A ver, lo voy a buscar, que no me acuerdo búsquenlo. cómo se llama. Básicamente nosotros lo hacíamos de tres formas distintas. ¿Cuáles de esas tres se acuerdan? De tres formas distintas. ¿Sí? Uno era con el plano cartesiano. Ya teníamos una del plano cartesiano, ¿cierto? Donde graficábamos nuestra función. ¿Cuál era la otra? Si quieres lo puedes escribir en el chat si le complica activar el micrófono. ¿Ya? Mm, Yo los leo. El que eran dos óvalos, ¿se acuerdan eso? Y que dos... ahí establecíamos la relación si tenían imágenes, preimágenes. ¿Se acuerdan de eso o no? Más o menos. Ese era No. ese era el diagrama sagital. ¿Ya? Y una Ah, última, ¿cuál era? La más básica que siempre utilizábamos. no A creo que la sea la máquina. ecuación. No era la ecuación. ¿Hay alguien, otra persona dijo algo, parece? De la máquina. Ya de la máquina. O también podía ser la que utilizábamos bastante, era la tabla, ¿cierto? Que en una tabla le asignábamos un valor a X y escribíamos el valor de Y. Un valor de X y le asignábamos un valor de Y. Entonces, chiquillos, algo más o menos así, ¿cierto? La tabla, el Sí. gráfico y el diagrama, que se llama diagrama sagital. Teníamos entonces esta información importante de las funciones. Nosotros alcanzamos a ver dos funciones. ¿Se acuerdan cuáles eran estas funciones? Yo me acuerdo que una era la afín, pero la otra no Ya, me acuerdo cómo se llamaba. ya. Teníamos la afín. ¿Y qué se acuerda de la función afín? Que la función afín... profe, es que no me acuerdo. ¿Y de la otra, alguien se acuerda de la otra función? Ah, sí, 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 me acuerdo, profesor, que la función afín, Ya, aparte de tener sumas y restas, o sustracción ¿cierto? Adición. y que si uno lo pasa el plano cartesiano, no pasa por el cero. Ya, esa era la función Afín. afín. ¿Cierto? No pasaba por el origen, ni el origen, ¿cierto? Era el punto 0,0. Si X era 0, Y no iba a ser 0. A diferencia de la otra función. ¿Y se acuerdan cómo se llamaba la otra función? No. Ahí el compañero nos dice la afín y la otra lineal, ¿cierto? La lineal.
Y la lineal, como dijo el compañero, era la que pasaba por el origen. ¿Y cuál era el origen? Era el punto 0,0 como el que les voy a mostrar a continuación. Teníamos entonces lo siguiente. Ahí tenemos nuestro plano cartesiano, ¿cierto? Voy a tratar de hacer una línea. Si yo dibujara, ¿cierto?, una función, o graficara, mejor dicho, una función, sería, si la hago de esa forma, sería una función de tipo Lineal. O lineal, sea, ¿cierto? así se llama. Sí, ¿cierto? Función lineal. ¿Por qué? Porque pasa por el origen. Pero teníamos otras que, como dijo el compañero, no pasaba por el origen, que podía ser así hacia arriba o también hacia abajo. Y la función lineal, ¿se acuerdan ustedes cómo se escribía o cuál era, podríamos decir, entre comillas, la forma o la fórmula de la función lineal? Era función, pero la ecuación ¿Sí? era fx, o sea, función y la x representaría el número que entra en la máquina. Exacto, ¿cierto? Teníamos entonces, Eh, dígame. y después viene el proceso donde se multiplica o se suma dependiendo si es afín o lineal. Y el resultado es f entre paréntesis x o el número y el resultado. Ya. ¿Y la función lineal se multiplicaba, se sumaba, se multiplicaba y sumaba? ¿Cómo era eso? Lineal se multiplicaba, Ya, no, sí, no tenía ni sustracción ni adición. exacto. En el caso de la función lineal, nosotros, como decía la estructura del compañero, podíamos anotarlo más o menos así. Función lineal puede ser f de x es igual a 2x. Inmediatamente cuando nosotros vemos eso, nos damos cuenta que va a ser una función lineal. ¿Por qué va a ser una función lineal? Porque si x vale 0, ¿cuánto va a valer y? Si yo reemplazo, ¿Cómo? si ¿A x quién le vale pregunto? a todos, si x vale Ah, 0, ¿cuánto va a valer eh, y si lo hago así? 0, el resultado también va a ser 0. El resultado, ¿cierto? 2 por 0 y f de 0, se lo muestro inmediatamente, va a ser 0. O sea, cuando x vale 0, a ver si se ve bien, ahí sí. Cuando x vale 0, y también va a valer 0. Y por lo tanto, cuando yo grafico eso, me va a quedar como lo que yo le estoy mostrando ahí en el programa. Voy a aceptar ahí la Fernanda que está integrándose. Me quedaría, ¿cierto?, de esa forma. ¿Por qué? Porque pasa por el origen. ¿Ya? Y nosotros habíamos dicho que esa era la forma de la función lineal, o también se puede escribir f de x es igual a mx, ¿cierto? O también se puede escribir de esa forma. Y m le íbamos a llamar a nosotros pendiente, ¿ya? M iba a ser nuestra pendiente. ¿Por qué M va a ser nuestra pendiente? Porque después, en algunas ocasiones, solamente nos van a dar gráficos y nosotros vamos a tener que calcular su pendiente, como ustedes lo vieron en la guía 13, ¿ya? Y había una fórmula para calcular la pendiente. Pero ahora lo vamos a ver en unos minutitos más. Y luego de la función lineal estaba la función afín, ¿cierto? ¿Qué se recuerdan de la función afín? De la afín. ¿Sí? ¿Cómo era la forma o la fórmula de esta función afín? ¿Se acuerdan? Es básicamente lo mismo, pero en esta se puede agregar, se agrega sustracción o adición. Ya, se agrega sustracción o adición. ¿Cierto? Muy bien lo que dice el compañero, se puede agregar una adición o sustracción. Una función lineal, antes que pasemos a la fin, podría ser, por ejemplo, si yo voy al cine, habíamos puesto ese ejemplo del cine, si yo voy al cine, una entrada vale 3.000 pesos, si van 2 personas, yo voy a tener que pagar 6.000 pesos, ¿cierto? Si van 3 personas, voy a tener que pagar 9.000 pesos. Pero en la función afín teníamos, como decía el compañero, o la forma de la función afín puede ser de la siguiente estructura. F de x es igual a mx más c. Y c nosotros le vamos a llamar
el coeficiente de posición, ¿ya? ¿Por qué le vamos a llamar coeficiente de posición? Porque C me va a indicar dónde va a cruzar al eje Y, ¿ya? ¿De qué forma sería? Vamos a verlo. Ahí alguien me estaba escribiendo. Ya no hay problema, Lucas, con la información ahí que me escribió por interno. No hay problema. Ya, como le estaba diciendo, C va a ser nuestro coeficiente de posición y M va a ser nuestra pendiente. Entonces, si yo quiero hacer, vamos a hacer una función cualquiera, ¿qué me puede decir? Una función que tenga esa estructura, mx más c, con cualquier número. ¿Cómo podría ser? 2, o sea, por 2 más 5. Ya, f de x va a ser 2x más 5. ¿Así estará bien? Sí. Ya, de esa forma. El compañero entonces nos dice de esa forma. Si usted tiene ahí para anotar, vamos a considerar x, vamos a considerar 3 valores para x, ¿ya? Quiero que considere x con el valor menos 2, con 4 valores mejor, para que nos quede mejor la gráfica. Quiero que x lo considere con menos 2, con menos 1, con 0 y con 1. Si puede hacer la tabla para esos valores, con x menos 2, x menos 1, x0 y x1. Se los voy a también proyectar a ustedes para que lo puedan ver en un Word, ¿ya? Para que lo podamos ver en un Word. Entonces, si lo pudieran hacer ahí. Ya, aquí tenemos un documento en blanco para considerar. Entonces, chiquillos, les voy a compartir mi escritorio. Ahora sí, ya. Vamos a considerar entonces la función. Recuerden que función siempre con la f minúscula. F de x es igual a 2x más 5. ¿Ya? Y vamos a considerar, ¿cierto? Voy a hacer una tabla de 2 por 5. Donde tenemos x y tenemos y. Y donde tenemos que x va a valer menos 2, menos 1, 0 y 1. ¿Ya? Vamos a ver, vamos a ir haciéndolo entonces en conjunto, ¿ya? Vamos a hacer la primera parte. Voy a ir haciéndola acá al lado. ¿Se ve bien el Word, cierto? ¿No tienen problema? Sí. Ya. Voy a ir haciéndola ahí al lado. Tenemos que cuando f de x, voy a aceptar ahí a la compañera Antonella Valenzuela. Ya. Me tira automático la F mayúscula. Ya. Cuando... Ahí sí, ahí sí. Ya. Cuando x vale menos 2, me va a quedar 2 por menos 2. Voy a hacer voy a escribirlo con palabras ya para no perder el tiempo buscando el signo. 2 por menos 2 más 5. Por lo tanto, f de menos 2. 2 por menos 2, ¿cuánto me da? Menos 4. Menos 4, ¿cierto? Más 5. 1. 1. Ya, entonces tenemos que cuando... Voy a aceptar a la compañera. Cuando x vale menos 2, y vale... ¿Cuánto vale y? Menos 4 más 5. 1. 1, ¿cierto? Ahí tenemos que nos da 1. Ya. Cuando evaluamos x en menos 1, hacemos este mismo procedimiento. Sería 2 por menos 1.
2 por menos 1 son... Dos por menos 1. ¿Cuánto es 2 por menos 1, chiquillo? Menos 2. Menos 2, ¿cierto? Menos 2 más 5. Y menos 2 más 5, ¿cuánto es? 3. 3 positivo, ¿cierto? Ya. Vamos a evaluar x en 0. Había ahí una compañera que me preguntó en un gráfico que aparecía en la guía, ahí se hacía con cualquier número. Yo siempre lo trato de hacer, bueno, y siempre tratan de hacer demostraciones o graficarlo con números pequeños, del menos 2 al 2, tómelo usted, ya esos 5 números o 4 pueden ser. 2 por 0 son 0 más 5. Profe, es que esa ecuación como que ni siquiera hay que hacerla. Ya, ahí me da 5, ¿cierto? Y la última, si evalúo x en 1, sería 2 por 1 más 5. 2 por 1 más 5 son... Y y vale... ¿Cuánto vale y? 3. 2 por 1, 3. 3, ¿segura? 2 por 1 es 2. Menos 2. 2 por 1, ¿cierto? 2, más 5, me falta sumarle los 5. 7. 7, ¿cierto? Muchas gracias a la profesora Yosel. Y ahora que tengo ya esta tabla, otra forma de graficar esta función, puedo entonces yo graficarlo. Y yo había dicho, habíamos hablado de este del coeficiente posición. Vamos a ver por qué se llama coeficiente posición. Voy a hacer, ahí remarcarle de otro color. Ya, y ustedes me van ayudando a graficarlo acá. Voy a borrar esto. Estos puntos. Ya. Y voy a escribirlo igual acá en la pizarra que tengo de apoyo. 3, 5 y 7. Ya vamos entonces graficando. Tengo entonces el primer punto cuando x vale menos 2. X, recuerden que está acá de forma horizontal. X vale menos 2, o sea, por acá, al lado izquierdo. Y va a valer 1, o sea, en este punto. ¿Cierto? Menos 2, ese sería el punto, menos 2,1. El primer punto. El segundo punto sería menos 1,3, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Sí, menos 1,3. O sea, menos 1 acá, de forma horizontal, y 3 en Y, o sea, sería ahí. Luego sería, ¿cuál es el otro punto que nosotros hicimos? 0, 5, 0 y 5. 0 y 5, ¿cierto? O sea, 0 en X, 5 en Y. Acá. Y el último sería 1,7. 1 en X, o sea acá, 7 en Y en ese punto. Algo así más o menos nos estaría quedando, ¿cierto? ¿Está bien el gráfico? Ya, en el caso, chiquillos, de la función afín, ¿qué ocurre? Nosotros habíamos dicho, con lo que yo les mostré acá, que marqué de color verde, o que también podía ser, ¿cierto? Mx por más C, o mx menos C puede ser. Este es el coeficiente de posición. Este 5, ¿qué nos indica acá en el gráfico que yo hice? ¿Qué nos está indicando? Ese 5, ¿dónde lo podemos ver? ¿Marqué en alguna parte ahí algún 5? Sí, no, más o menos. ¿Logran ver ese 5 o no? De la forma de la función, de esa forma así. ¿Por qué se llamará coeficiente posición? Lo que le agrego a la pendiente. ¿Se puede deducir en el gráfico? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué cosa, profe? Que no estaba, no caché. Que ese 5 lo puedo ver yo en el gráfico.
Se puede, sí se puede. Se puede. ¿En qué parte? O sea, no, o sea, el 5 se puede ver, pero se puede ver más claramente que es un afín, porque no pasa por el 0 o Ya, el origen. exacto. No pasa por el cero e inmediatamente con esta forma de la función nos damos cuenta que es afín. ¿Por qué? Porque eso es la pendiente más una C, que yo le había dicho anteriormente. Pero este 5, si nos damos cuenta, cuando Y vale 5, X va a valer 0, ¿cierto? O cuando X vale 0, Y es 5. ¿Dónde veo eso yo en el gráfico? ¿En qué punto? ¿En el A, en el B, o en el C, o en el D? A, B, C o D. ¿En cuál? ¿Dónde veo el 0,5? ¿En qué punto? ¿En el A, en el B o en el C? ¿En cuál creen ustedes? ¿En el C o no? ¿O en el A? ¿O en el B? ¿O en el D? La característica, chiquillos, principal de la función afín es que cuando yo le estoy sumando 5, o el coeficiente de posición es 5, quiere decir que en el eje de las Y, en el eje Y, va a cortar al eje Y en el punto, o en este caso, en la coordenada 0,5. ¿Ya? Pero, por ejemplo, por eso ese 5 yo lo marqué de color verde, que sería el que está acá en el punto C. ¿Ya? Por ejemplo, si yo lo pusiera acá, en 9, vamos a eliminar este. Si yo lo pusiera en 9, mi función afín tendría que ser más 9, el punto C. Vamos a ver si es verdad lo que estoy diciendo. Cuando X vale 0. A ver si es verdad lo que dijo el profe. Cuando X vale 0, 2 por 0 son 0, más 9, 9, ¿cierto? 9. O sea, en el punto 0,9. Si veo yo acá en el gráfico, este punto sería el 0,9, ¿cierto? En la función afín ocurre lo mismo, pero también puede ocurrir lo siguiente, menos 3. Por ejemplo, si yo evalúo en 0, 2 por 0 son 0. 0, menos 3, ¿cierto? Muchas Menos gracias. 3. Menos 3. ¿Qué quiere decir? Que va a existir el punto 0, menos 3, que voy a tener que bajar este punto C hasta acá. Esa es la característica principal de la función afín. ¿Cuál sería? Que el coeficiente de posición me va a indicar dónde corta al eje Y, a diferencia de la función lineal que inmediatamente cruza o se posiciona, ¿cierto? El 0,0 va a ser ahí. ¿Ya? Esa es una característica principal de la función afín, chiquillo. Hasta el momento se entiende, fue muy enredado. ¿Quieren que lo repita de nuevo? Profesor, Díganme. si uno lo grafica en el plano cartesiano y no hace una línea es porque está mal la función. La idea principal que fuera una línea. Ah, pero si no hace una línea más o menos perfecta, ¿no es que esté mal? No, porque ahí va a depender de cómo nosotros lo hicimos. La idea, por eso yo igual ocupo este programa, me queda más cuadriculado. ¿Ya? Pero si es deforme. Ahí, claro, ahí puede ver quizás algunos números que no coinciden o los cálculos pueden estar mal hechos. ¿Ya? Y vamos a ver, nos quedan 10 minutos. Vamos a ir viendo que, como aparecía en su libro, la función afín también nosotros la podemos relacionar, por ejemplo, la cuenta del agua, que me cobran un valor principal, podríamos decir, un valor neto, y ese valor se va a multiplicar por la cantidad, no sé, el litro vale, supongamos, 500 pesos. Entonces ya tenemos un valor neto, que puede ser más 5.000, y voy a tener que yo pagar lo del agua por la cantidad de litros que yo utilice, ¿ya? Ese puede ser un ejemplo
y si se dan cuenta cumple un poco, o más que un poco, cumple completamente la forma de la función afín, que sería esa, mx más c. Catalina Carrasco, yo creo que sí. O depende si es que alcanzamos bien a continuar, a terminar con lo que yo le estaba explicando. Tenemos entonces, Profe, dígame. es que no soy Carrasco, soy Castro. Ah, perdón, Castro, me equivoqué, disculpe. No importa, no importa. Acá tenemos entonces lo que yo pago por litro más el valor neto, podríamos decir, de la cuenta del agua. O también lo podemos asociar a una cuenta de teléfono. Nosotros pagamos un plan fijo y a lo mejor alguna compañía me puede ofrecer que si yo me paso de tal rango de dinero, me va a cobrar 30 pesos el minuto, 15 pesos el minuto. Entonces tenemos el valor neto de mi cuenta de teléfono más, ¿cierto? Lo que yo establezco por pasarme, o en este caso lo que me cobran por minuto extra. Entonces tenemos la función afín, como yo ya le había dicho, tiene esa forma, mx más c, donde c, ¿qué es lo que era c? ¿Se acuerdan ustedes? ¿O qué me va a indicar c en el gráfico? En el plano cartesiano. Vamos a ir al persa. Voy a preguntar si hay. Chiquillos. Coeficiente de posición. El coeficiente de posición, y eso me va a indicar dónde tengo que ubicar en mi gráfico el punto que va a cortar al eje Y, ¿ya? Nosotros habíamos dicho, dígame, Tengo una duda, profesor. dígame. ¿Pueden haber una adición y una sustracción en una función? En ¿En este la misma caso, función? en este caso, ¿En la la que, misma? en este caso, la que estamos trabajando nosotros, no. Siempre van a ser de este tipo, ¿ya? Ah, pero se puede hacer con dos sustracción o adición. Que ahí no cumpliría el tipo de función afín. Ya. Puede ser otro tipo, aunque en la escuela no se ve quizás de ese tipo. Puede ser algo más quizás avanzado como universidad. Pero la característica o la forma, podríamos decir, de la función es esa, ¿ya? Había una actividad en su guía donde ustedes tenían que escoger o graficar una función cualquiera. Le daban la forma, ¿cierto? Y tenían que graficarla. Hay una compañera que me preguntó, para graficarla, o muchas veces si hay alguna pregunta en alguna prueba que nosotros podamos realizar, hay una forma para descubrir cuánto vale m, o cuánto sería en este caso, cuánto vale 2. Supongamos que no sabemos cuánto vale 2, ¿ya? La fórmula, mejor dicho, de cómo calcular eso es tomar 2 puntos. Y la fórmula sería, aquí no puedo hacer pues va a ser la fórmula sería I1, perdón, I2, que va a ser cualquier punto de I, menos I1 partido por X2 menos X1, ¿ya? Imaginemos que ese 2 es un sub 2, ¿ya? ¿Qué quiere decir esta forma o esta fórmula para calcular 2? Yo voy a tomar cualquier punto de acá. Por ejemplo, si tomo el 5 como Y, el 0 va a tener que ser va a ser como X, ¿ya? Lo voy a explicar con la fracción. Va a ser con cualquier punto cualquiera, ¿ya? Así que para que observen cómo se calcula. Imaginemos que me dan esos datos, me dan el gráfico y yo debo solamente calcular. Y sería de la siguiente forma. Voy a agregar la fracción. No era eso lo que quería decir. Y ahora sí. Voy a agregar la fracción. Por ejemplo, ¿cómo sería una situación de ese estilo? Sería si, vamos a suponer que x sub 2 es cualquier punto de la función y le vamos a restar x1 puede ser 3. Supongamos que va a ser 3. X sub 1 va a ser 3. Nada que ver lo que dice. X sub 1 va a ser 3. ¿Ya? O sea, estoy considerando eso, los que están de color azul, los voy a pintar ahora, o así como un poquito más celeste, y voy a considerar estos que van a ser de color
rojo. ¿Ya? Estoy considerando eso. Y abajo, por lo tanto, va a ser, el que estoy considerando de x2 va a ser 0 y de x1 va a ser menos 1. De esa forma. ¿Qué tenemos entonces? Si yo hago esta fracción... ¡Oh! Ya ¿qué le pasa? entendí. Ya, si yo hago esta... ¿Qué entendió? Cuéntenos. Que al restar la arriba, ¿Ya? la parte de arriba, queda- ah, no, espera. ¿Qué? Estoy viendo la Matrix, espera, profe. Oh, no. No, nada, profe, es que me confundí con algo. Ya. Al restar arriba, ¿cuánto es 5 menos 3? 2. 2, ¿cierto? Y 0 menos 1, ¿qué va a Menos ocurrir? 1. ¿Qué va a ocurrir con este menos? ¿Se vuelve más? Se O sea, vuelve positivo. positivo. Se vuelve positivo. O sea, me estaría quedando 1. 1. ¿Y cuánto es 2 partido por 1? 2, ¿cierto? 2. Ya. Entonces, ¿qué calculé yo acá? Calculé la pendiente. ¿Y se dan cuenta que me da ese mismo resultado? ¿Se dieron cuenta que me dio ese mismo resultado? Hagámoslo con otro. De hecho, la fórmula tendría que ser... voy a borrar eso. Pero, profesor, Dígame. se puede elegir cualquier resultado de la fracción, o sea, perdón, de la función, por ejemplo, el primero que es menos 2, x, y1, se puede hacer esa cosa, la ecuación que acaba de hacer, con el último, que es 1, x, y 7. ¿Lo hizo? ¿O me está No, le preguntando? digo que sí, con eso se puede hacer, con Veamos. esa estructura. Veamos lo que dice el compañero. Voy a pintar este de color morado y este de color amarillo. Ya. Vamos a ver si lo que dice el compañero se cumple o no se cumple. Chiquillos, nos queda menos de un minuto. Paremos y volvamos al mismo link. ¿Ya? Espero que se conecten. Los mismos. 25 va a ser cortito, ¿ya? Para ir terminando con esto de la función. Voy a cortar entonces la reunión. Ok. Volvemos a Hasta la... la próxima. Tun, tururú, tu, 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 tun.